Cadena SER. Hora 25. Àngels Barceló. ¿Quién sabe qué río invisible ha unido la habitación de un hospital de la ciudad alemana de Lübeck, cercana a las frías aguas del Báltico, con la habitación de un sanatorio de Montevideo, orillado por el Río de la Plata? Hoy hemos sabido que los escritores Günter Grass y Eduardo Galeano ya no están. El tiempo dirá si sus libros sobrevivirán al futuro. Los dos fueron reconocidos en vida, los dos fueron algo más que escritores, trabajaban con la memoria y el presente, eran incómodos, hablaban de las guerras de Irak, de capitalismo, Israel, el cambio climático, la mujer. Eran referentes morales y autores a los que repudiar, y ninguno tuvo miedo a decir lo que pensaba, estuviera o no equivocado. Empecemos con Eduardo Galeano, el último en irse, por unas pocas horas de diferencia. Todos tenemos voz. Todos tenemos algo que decir a los demás, algo que merece ser por los demás escuchado, quizás celebrado o por lo menos perdonado. Todos, toditos tenemos. Este programa Hora 25 estuvo especialmente unido a Eduardo Galeano. Aquí se asomaba con cierta frecuencia para aportar su particular visión de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y si no se asomaba, utilizábamos sus reflexiones para ilustrar, para que nos ayudara a contar lo que queríamos contar. Pero si hoy hablamos de él, no es por ese lazo afectivo profesional, sino por su paso real en la literatura y el valor de su voz, referente de una manera de pensar. No hay manera de encerrar su biografía en 150 segundos, pero quizá esto les anime a buscar alguno de sus libros en los anaqueles de las bibliotecas. Marta García. Su primer sueño no fue el de ser escritor. Yo quería ser, como todos los niños uruguayos, jugador de fútbol. Todos los bebés del Uruguay nacen gritando gol. No fue futbolista, sino uno de los intelectuales latinoamericanos más destacados y más populares del siglo XX. Antes de eso, Eduardo Galeano trabajó como obrero en una fábrica, fue recaudador, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco y editor. Nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, en una familia de clase media. Su padre, un empleado público. Su madre, gerente de una librería. Con 13 años empezó a publicar caricaturas en el periódico socialista El Sol. Con 31 publicó Las venas abiertas de América Latina y se convirtió en un referente de la izquierda. Cuando en 2009 Hugo Chávez le regaló el libro a Barack Obama en una cumbre de las Américas, Galeano declaró que ni Obama ni Chávez entenderían el texto, pero el libro se vendió como nunca en Amazon. Se exilió en Argentina y después en España. Aquí terminó de escribir otra de sus grandes obras, Memoria del Fuego, el libro del que más orgulloso estuvo. 3 tomos, 1000 páginas, toda la historia de las Américas de norte a sur, decía. Estamos ciegos, somos incapaces de vernos en toda la plenitud de nuestra belleza posible. Y estamos ciegos porque nos han mutilado ciertas tradiciones, como por ejemplo el racismo, el machismo también, por cierto, que las ha suprimido a ustedes o las ha condenado a un papel meramente decorativo. Comprometido con la izquierda, el socialismo, la ecología, la política internacional, la historia, el fútbol y los derechos humanos, y con los nadies, los ningunos, los ninguneados, como él los definió, aquellos que siempre tuvieron voz, pero que nadie se molestaba en escuchar. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae. Poema incluido en el libro de los abrazos, una de sus obras más conocidas y que sirvió de inspiración a Joan Manuel Serrat para su canción Secreta Mujer. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer. Del miedo a morir nació la maestría en narrar. Es uno de los versos de Eduardo Galeano incluido en su libro Mujeres, que su editorial publicará el próximo jueves. Luis García Montero, buenas noches. Muy buenas noches, Ángels. ¿Quién era Eduardo Galeano? Bueno, un escritor muy personal, un referente para la cultura transformadora, emancipadora y un amigo. Hoy es un día triste. Si quieres que trace rápidamente lo que yo creo que él aporta en su personalidad a la literatura, a mí me parece que ha sido un ejemplo muy raro que ha sabido darle profundidad al ingenio. Era al mismo tiempo ingenioso, pero muchas veces el ingenio en la literatura se queda en la simple ocurrencia, en la superficialidad, y él le daba un
sello de inteligencia que es muy difícil encontrar en la literatura. O sea, en eso su prosa y su configuración es muy poética porque une la levedad de la metáfora con la profundidad del sentido y del pensamiento. Y eso es bien raro. Y fíjate, yo creo que eso le viene a él también de una formación de mucho gusto literario, pero también de periodista. Él empezó de muy joven a colaborar en la prensa. Su trabajo en Marcha y después en Época fue un referente de la prensa progresista en Latinoamérica y en otro sentido al de Gabriel García Márquez, pero la profundidad de pensamiento pegada a la belleza de la realidad, la capacidad de sacar belleza en la profundidad de la realidad, yo creo que le viene de esa vena que ha unido y que ha enriquecido enormemente la literatura del siglo XX, que ha sido el compromiso con el periodismo. Saludo también a Jorge Mahfoud, escritor uruguayo, amigo de Eduardo Galeano. Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué le debe la literatura, qué le debe, yo decía antes, la justicia y la dignidad del mundo a Eduardo Galeano? Bueno, la literatura, le debe muchas cosas, pero descubrir que las ideas pueden ser muy bellas también, que denunciar injusticias y opresiones no significa que no podamos apreciar la belleza del mundo. Galeano no era una persona que transmitía rencor, a pesar de que era objeto de ataques, insultos permanentes, pero en absoluto no transmitía rencor, todo lo contrario. Siempre esa alegría por vivir, ese descubrimiento de las pequeñas cosas de la vida, aun cuando su pensamiento siempre estuvo claro sobre las terribles opresiones que especialmente en América Latina existieron en el siglo XX y siguen existiendo, obviamente, pero estamos hablando de periodos brutales, de permanentes dictaduras, analfabetismo, violencia, etcétera. Entonces creo que la literatura le debe ese rescate de que las ideas son bellas también, y bueno, para mí fue, por lejos, el mejor poeta en prosa que he leído. El mejor poeta en prosa, ¿coincides, Luis, en eso? Sí, por eso que te decía, está muy bien que las ideas sean bellas y que la levedad hermosa de la vida cotidiana tenga que ver con las grandes utopías y con las grandes ideas. Resulta difícil elegir, pero vamos a repasar algunas de las reflexiones que fue dejando aquí y allá, y eso nos va a ayudar a repasar su pensamiento, esto es lo que estábamos hablando ahora, su obra. Recordamos, por ejemplo, lo que nos dijo cuando le llamamos aquí en Hora 25 con motivo de la muerte de Nelson Mandela. Pero voy a saludar, porque está a la espera al teléfono, Eduardo Galeano. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerle al otro lado del teléfono. No, yo quería nada más que decir una cosa muy cortita, Ajá. complementar con las muchas cosas interesantes que he escuchado que han transmitido ustedes. Pero quería simplemente decir que hay mucha hipocresía también en esta especie de duelo universal, mucha lágrima de cocodrilo que se derrama por la muerte de alguien que durante 60 años integró la lista de terroristas peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos. Mandela fue borrado de esa lista, siniestro catálogo, recién el 1 de julio del año 2008, es decir, hace un ratito, y durante 60 años fue considerado un hombre peligroso para la seguridad de estos mismos cocodrilos que ahora lo lloran. Nada más que eso quería decir. Pues Eduardo Galeano, yo le agradezco muchísimo que introduzca esta reflexión. Jorge, esta era la reflexión que nos hacía Eduardo Galeano aquí en directo a la mañana siguiente de la muerte de Mandela. Mucha lágrima hipócrita. Él no tenía nunca ningún problema para decir lo que pensaba. Sí, en absoluto. Algo así también como dice otro de nuestros buenos amigos, Chomsky, que los poderes siempre intentan tirar la historia a la basura, pero es natural que aquellos que han sido castigados por ese poder intenten rescatarla. Esa es la forma que tienen aquellos que no están en el poder. Es decir, muchas veces se ha en muchos lugares puesto a Galeano y otros intelectuales como él, que bueno, yo no diría que son tanto de izquierda, sino a los poetas de los de abajo. Se lo han puesto en listas como de los más estúpidos o los más idiotas, porque hay cierto pensamiento que usa insultos como argumento.
creo que, bueno, ha sabido resistir, Eduardo. Ahora, no sé, lo estaba escuchando y me parece increíble que no esté con nosotros, perdón. Sí, la verdad es que, bueno, ahora con la situación y con la crisis y con la indignación social, las cosas han cambiado un poquito, pero hace no muchos años ser escritor y tener un compromiso cívico claro no estaba muy bien visto. El compromiso casi siempre era utilizado como argumento para decir, bueno, es una mala literatura, no busca la calidad literaria, le pesan mucho las ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que fue un gusto compartir ámbitos de complicidad, de compañía y para mí de magisterio con Eduardo. Galeano publicó las... Dime, perdona, Jorge. Sí, no, exacto. Es que él mismo incluso decía, yo no quiero ser neutral, no me interesa ser neutral, porque de hecho la realidad no es neutral. Y muchas veces también, como Edward Said había observado, a veces se intenta separar literatura de algunos aspectos políticos. Obviamente que la literatura no es un panfleto, es mucho más que un panfleto, es mucho más que política, pero la literatura está compuesta de determinadas dimensiones como política, religión, arte, estética, claro, ética, etcétera. Y no podemos decir, bueno, si escribes sobre sexo, sobre comida, eso es literatura, pero si incluyes la política, eso ya deja de ser literatura. Entonces, una forma de neutralizar ese otro elemento peligroso es simplemente definiendo qué es literatura, aquello que los personajes que no piensan o los escritores que escriben sobre algo hermoso, bello, con elegancia, pero se olvidan del contenido, a veces político. Es lo mismo que se ha hecho con Jesús, ¿verdad? Es decir, sacar todo lo político, porque, bueno, lo político no tiene nada que ver con algo trascendente, pero es algo muy humano, y Eduardo Galeano creo que lo entendió siempre y no quiso rehuir en el compromiso, aunque a pesar de que, insisto, su compromiso no era tanto político, sino con los derechos humanos. Sí, yo he copiado, Ángels, algunas de las reflexiones, casi aforismos, que me ha mandado la gente a lo largo del día y que definen muy bien la personalidad de Galeano, ¿no? Por ejemplo, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. O algo que tiene que ver con lo que estábamos comentando. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Galeano publicó, lo decíamos antes al repasar su biografía, Las venas abiertas de América Latina en el 71. Nunca se arrepintió de nada de lo que escribió, en lo que pretendía ser un retrato económico y político del continente. El libro le hizo conocido en todo el mundo. Algunas de sus tesis y contenidos quedaron superados por el tiempo, pero nadie sale indemne de su lectura, como decía Jorge Volpi. Galeano temía que América Latina quisiera ser una mala copia de Estados Unidos. ¿Qué va a ser? ¿Qué queremos ser? ¿Una triste caricatura del norte? Hay una larga tradición cultural en América Latina que recompensa las virtudes del mono y del papagayo, o sea, que exalta el alto valor de la copia. Mejor es el que mejor copia. Pero hay un desafío de la creación posible que nos invita a ser nosotros mismos y, siendo nosotros mismos, proyectarnos hacia el mundo desde una perspectiva diferente, porque lo otro es, no sé, la caricatura como destino. Jorge, ¿qué supuso Las venas abiertas de América Latina? Bueno, tuvimos una conversación con Eduardo acá en Estados Unidos. Antes yo había criticado, un poco el hecho de que le decía, está bien, pero es una parte de la realidad, una perspectiva. Y bueno, él coincidía con eso hace muchos años ya. Luego, cuando estuvo en Brasil el año pasado y fue muy duro con Las venas abiertas, abrió las puertas a que sus críticos como que dijeran aleluya, te agarramos, fue toda una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, y bueno, las consecuencias fueron negativas. Yo creo que en ese aspecto, incluso se lo dije a él, creo que o fueron malinterpretadas tus palabras, o creo que no se hizo justicia con el libro. Primero, claro que el libro está superado, la realidad ha cambiado muchísimo, claro, pero fue uno de los libros más valientes de su época. No creo poder citar otro libro tan valiente, equivocado o no, pero fue uno de los libros más valientes de una narrativa contestataria
obviamente la narrativa oficial es transparente, está por todos lados, en la radio, en la televisión, en el cine, y no se puede ver. Todo aquello que es contestatario es como el humo, se ve el humo en el aire, pero el aire no se ve porque está en todas partes. Entonces, claro que fue... se observaron todos sus errores, pero me parece que esa crítica fue totalmente injusta. Fue un libro muy valiente, necesario y representativo de una época y funcional también a las resistencias. A Eduardo Galeano no le gustaba la globalización, o al menos algunos de sus efectos. Consideraba que los poderes utilizaban el contagio del miedo para controlar las ganas de cambio de la sociedad. Que el mundo está sometido a una suerte de dictadura universal del miedo. Estamos entrenados para el miedo, para vivir aterrorizados. El escritor uruguayo hablaba de todo lo que ocurriera en la puerta de su casa, y la migración era uno de sus temas recurrentes, el que consideraba el drama más gordo del planeta. No entendía que a esa gente se le diera con la puerta en las narices. Intentaba darles voz a los inmigrantes y a todos los que no podían hacerse oír. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa expresión, la voz de los que no tienen voz. Voz tienen, lo que pasa es que no son escuchados. A pesar de que esas voces, las voces de los condenados de la tierra, suelen ser las más interesantes. Por lo que llevamos escuchado, alguien puede tener la tentación de calificar a Eduardo Galeano de intelectual, un escritor sabio que lo sabe todo del mundo, que pontifica. Bueno, Eduardo Galeano abominaba de la intelectualidad. Cuando me dicen un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona, soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo, pero no un intelectual. Abominables personajes. Qué gran declaración esta, Luis, ¿no? Sí, es verdad, porque lo que estaba es caricaturizando una idea de intelectual que separa la función de pensar o de escribir con la vida y con el pálpito de la vida. En ese sentido, fíjate, un ámbito de complicidad que tuve yo siempre con él fue el fútbol. Era un apasionado del fútbol. Cuando yo preparé el libro aquel, El balón envenenado, que es un repaso en la historia de la poesía del siglo XX, del papel del fútbol, pues me ayudó mucho y seguí mucho su trabajo de El fútbol a sol y sombra, ¿no? Y algunas de las reflexiones que hace sobre el fútbol pues tienen mucho de esa capacidad de hacer hermoso lo cotidiano y de darle profundidad y sentido al ingenio. Hay algunas páginas memorables. Lo dice Luis, amaba el fútbol, habló durante miles de horas de la pelota, conocía cientos de historias de futbolistas que acabaron enterrados por el peso de la historia, escribió con fervor durante aquel Mundial de Sudáfrica, que acabó ganando España. Galeano vivió con pasión el paso a semifinales de la celeste, de la selección uruguaya. El día que cayó con Holanda le llamamos, y aunque había prometido que no levantaría el teléfono si perdían, lo hizo, con el alma por los suelos. Eduardo Galeano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está ese ánimo? Por el suelo, un poquito más abajo del suelo, pero bueno, nada. Bueno, el himno uruguayo tiene una estrofa que dice sabremos cumplir, pero en realidad es sabremos sufrir, porque ya el partido contra Ghana fue digno de una película de Hitchcock, ¿viste? Fue prohibido para... Los cardiólogos estaban preocupados. Lo que pasa es que para las nuevas puede ser bueno saber que la esperanza es mejor que la nostalgia. Te dije que iba a estar cerrado por luto, pero la verdad es que no, que esas son reacciones que uno tiene en el momento, pero no da para tanto porque es festejable siempre el fútbol bien jugado, fue un partido muy peleado. Y la dignidad también es festejable. Y hay que saber que el fútbol es como la vida, una alegría que duele. Una alegría que duele. Eduardo Galeano ya no estará para hablar de sus libros ni para tocar a sus lectores. Cuando venía a las ferias de España y le llevaban a las casetas a firmar, salía de la caseta y se ponía a charlar con los lectores que iban a pedirle una firma. Yo escribo para tocar a quien lee, ¿no? Creo que los libros, cuando son verdaderos, tienen dedos invisibles y que tocan al lector, que lo tocan. Quizás porque las palabras son dedos, yo no sé cómo será ese fenómeno mágico. Jorge, cuando se le conocía, cuando se le escuchaba, uno corría el peligro de convertirse al galeanismo, vamos a decir. No creo. No creo.
como dice también otro amigo, que la misión sea persuadir ni convencer a nadie. Ese proselitismo judío-cristiano islámico no funcionaba con él ni con muchos otros. No creo que él quisiera comprender, simplemente se reía un poco de las arbitrarias ideas oficiales o narrativas oficiales, fundamentalmente. Tenía una maravillosa capacidad de pensamiento concreto, él expresaba permanentemente con imágenes, eso llegaba mucho a la gente, y además era muy inteligente y muy culto, sabía cómo usar ese tipo de lenguaje. Tenías, Luis, un texto precisamente de ese libro de fútbol, ¿no? Sí, el fútbol a sol y sombra, porque él saca conclusiones generales bien interesantes de cosas muy concretas. Yo creo que él era del Nacional, ¿no? del Nacional de Montevideo, pero durante mucho tiempo ya dijo, bueno, que en realidad, como metáfora también de la objetividad del ser humano, de los derechos humanos, de la renuncia a las patrias, a las identidades cerradas, y por ejemplo, escribe lo siguiente, dice: han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo del buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por el amor de Dios, y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Luis García Montero, Jorge Mahmoud, muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a conocer todavía más a Eduardo Galeano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Ángel. Un placer oírte, Jorge. Gracias para ustedes también García Montero, un abrazo. Un beso para los dos.